En las series donde hay investigadores, forenses, peritos como tú, me gustaría que nos hicieran una explicación, Carlos, de por qué es importante cada uno de estos elementos. Bueno, acá tenemos diferentes elementos, especialmente hoy día vamos a hablar sobre las huellas dactilares, las huellas digitales, lo que todos tenemos en nuestras manos. Sí. Y entonces vamos a ir conversando y vamos a ver diferentes tipos de elementos que nosotros normalmente utilizamos en la escena del crimen para detectar estas huellas. Entonces, también es importante saber que en la terminología moderna tenemos las huellas dactilares, que son las que todos conocemos, que viene de una persona conocida, y de la escena del crimen nosotros levantamos marcas dactilares porque no sabemos quiénes son. Esa es la terminología adecuada y apropiada de las definiciones que nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo se busca una marca digital? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Entonces, primero vamos a traer un poco la pizarra acá para explicar en la casa. ¿Qué me gustaría? Es parte de la casa, además. Nosotros te vamos a seguir, Carlos, tú dale nomás. Mira, tenemos la pizarra acá. Vamos a pasar por arriba los caras, ahí está, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Son tipos de marcas dactilares? Yo le pido disculpas a la gente en su casa porque yo no soy dibujante, soy científico, entonces mis dibujos no son tan perfectos. Mejor que cualquiera de nosotros. Se entiende. Pero estos son los 4 grupos fundamentales de los rastros dactilares. Ya. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, tenemos cualquiera de este tipo de marcas. Estos son los arcos, que la característica de los arcos es que no tienen deltas. Tenemos las presillas, tanto interna como externa, que la característica principal son estas marcas, que son como una especie de pirámides. Sí. Esos son los famosos deltas, porque los deltas es por la palabra griega. Y tenemos los verticilos, que tienen 2 deltas opuestos, y la mayoría de la gente, el 65% de la gente, la tenemos en este caso. Entonces, esta es la mayoría. Carlos. La mayoría. Entonces todos tenemos este tipo de huellas. Si ustedes empiezan a ver las manos, todos podemos tener esto. Una consulta. A un amigo mío lo asaltaron hace muy poco, lo amarraron, lo golpearon, y por esto mismo fue y llegó Carabineros, se hicieron este tipo de pericias en cuanto a huellas dactilares. El problema es que se quedó todo negro. Vamos a dejar igual acá, no te preocupes. Sí, pero ellos nos explicaban que no habían podido tomar ninguna prueba, ninguna huella dactilar, porque estas huellas dactilares tienen que ser bien específicas, bien marcadas, tienen que agarrar. Si simplemente pasaste y apoyaste, no sirve. Y no podían tomar ninguna huella dactilar. ¿Esto es así o simplemente con un pedazo de una huella dactilar podemos encontrar el nombre de la persona o tener una similitud? Sí y no. Es posible que una persona solo al contacto no deje las marcas dactilares en la escena por diferentes circunstancias. Sí. Una de las características principales que tenemos que entender es que cuando una persona comete un delito, sabe que está infringiendo la ley y se pone nerviosa. ¿Qué pasa cuando uno se pone nervioso? Empieza a sudar más. Básicamente las marcas dactilares, las huellas digitales, son la sudoración y diferentes aminoácidos que nosotros expelemos por la transpiración, y los vamos dejando en diferentes superficies. Las huellas dactilares no cambian con el paso de los años, con los accidentes, con... Si los quemamos los dedos. Con accidentes sí pueden cambiar. La única forma de cambiar es que se amputen las manos o se genere un accidente, un corte tan profundo que afecte la dermis y la epidermis, y ahí va a generar una marca específica. Yo te muestro una huella dactilar adulterada por una mutilación, un dedo cortado. Claro, eso es una característica muy que es única para ti y que debe estar... Pero que igual sirve, porque claramente, es la característica de Don exactamente. Ahí tiene un corte. Exacto, es una característica única Carlos, de él. ¿Cuánto dura una huella dactilar en un lugar? O sea, ya dejo yo a propósito acá. ¿Hasta cuánto mi huella dactilar quedó en esta mesa? Hay varios estudios científicos que se han ido desarrollando en base a esto, porque es una pregunta que uno siempre se hace. En condiciones normales, secas, con temperatura ambiente, se han encontrado huellas incluso hasta después de 3 años. Con estudios científicos, sí. Carlos, más desgastada, pero igual se pueden encontrar. ¿Hagamos una muestra? Hagamos una muestra. Ya. ¿Quieres que ponga la mano en alguna parte en particular, en especial? ¿Quieres que te dejo mirar? Tú cierras los ojos, yo marco y tú después buscáis. No, acá ya todos los elementos que tenemos nosotros ya dejamos marcas, pero vamos a hacer algo muy entretenido acá. Primero vamos a hacer tu ficha decadactilar. Lo mismo que hacemos cuando vamos al registro civil. Perfecto. ¿Querés que toque el piano? Claro, pero se utilizan estos... pad que son muy simples de usar. Tú, por ejemplo, tú pones y marcas y te fijas que no es tanta la mancha ni la tinta que se utiliza, porque ya son más modernos, entonces se gira y se
rueda y dice, no voy a mostrar tu huella porque otro consejo en su casa, señoras, nunca se saquen una foto haciendo así. ¿No? No. Nah. ¿Por qué? Porque ya se... ¿Cómo? Carlos, No. Se ocupa para pero, esto. Carlos, y Ay, qué atroz. o sea, Para eso, Mateo pasa que Barriga, en Japón, En Japón como los teléfonos ya tienen el zoom bastante apropiado, ya tú puedes hacer zoom de la imagen Te puedo y ya se han implantar clonado evidencia. huellas con fotografías. Y perde, No. pero ¿qué Cuidado. sacan con clonar mi huella digital? ¿Qué pueden hacer? Puedes ir al banco, puedes sacar créditos, pueden desbloquear teléfonos, Maestro, todas las cosas. ha pasado que cuando uno va a cobrar un cheque de cierta cantidad, te dicen, ok, pero para cobrarlo ponga su dedo índice. así la foto. Tú tienes fraudulento el carnet de la persona, lo único que te faltaría el dedo, ahí te pillan, no importa. Con la foto hacen medidas y hacen imitaciones y Sí, pueden de hecho, ponerlo. en Colombia, Eso, pero- hay casos que se han descubierto bandas que han hecho timbres con huellas dactilares y van al banco con el timbre o se ponen un dedo falso, se cubren con la huella de otra persona. Ojo con nuestro carnet de Ojo. identidad, que tiene la huella digital. Sí. El carnet de identidad chileno tiene la huella digital. verdad, ¿eh? Cuando uno a veces lo deja en alguna parte como, no sé, Fotito, en cualquier parte, hoy día hay fotos de alta definición. no tengo mi carnet, no está mi carnet. Por eso hay que tener, Mira, acá mi por eso, billetera. señor, en su casa hay que tener cuidado con eso. Vamos ¿Carlos? a hacer... Datazo. Tengo una duda. ¿Las huellas dactilares sirven cuando se reconocen si es que calzan con un sospechoso? Sí. ¿O hay un registro de huellas dactilares y si yo encuentro esto los pongo en un programa y me dice esta corresponde a Por nacimiento. Juanito Pérez? Sí, claro? lo que pasa es que tenemos el sistema AFIS, que es un sistema que existe y que está en Chile, es un sistema que es creado por el FBI, que lo regula el FBI, esta base de datos, y lo tienen en diferentes países O del sea, acá mundo. en Chile, por ejemplo, mi huella registra que pertenece a María Ignacia Rocha. En el registro civil, en el sistema AFIS, en No el está en sistema línea. que está en línea es solamente para gente que está ya condenada a delitos y básicamente la población penal. Así se encontró a Hans Pozo. Mira, mira. Por ese fragmento. Cuando les hablo del carnet, importante, gracias a don René que me prestó su carnet. Él nació en el año 21 y sigue con nosotros. No. Y acá atrás, Lo van a funar ahora. voy a tapar la Apellido. información sensible de ahí atrás, está la huella digital. Yo el otro día, ponte tú, arrendé unas cadenas para el auto y dejé mi carnet. Claro, tienes Dejé que- mi carnet todo el Sí, día. así es. Todo el día. Una persona Sí. que yo no conocía. Tiene que ser así. Buen punto. ¿Es peligroso? Sí, por supuesto, está toda tu información ahí. Por eso, a medida que la delincuencia va evolucionando, nosotros también tenemos que ir tomando las medidas de seguridad. Por eso les comentaba este caso que de repente suena divertido el del tema de las fotografías, Sí, pero ya claro. ocurrió en Japón. Oye, Ojo con las fotos así entonces. Oye, ojo dato, con las fotos así. cuando Hagan usted, fotos así, mira, nunca así de frente. ante lo inevitable, aquí Carlos puede corroborar o claramente de sacar esto que acabo de decir, es que cuando uno le hacen elegir, tiene que dejar un carnet de conducir o identidad, pese a todo lo que estamos explicando, es mejor dejar el de identidad, porque es muy fácil de copiar el carnet de conducir. O sea, es mucho más fácil que el otro, Mira. en varias circunstancias. Ahí hay que mejorar la Entonces, si tecnología. hay que elegir, ya sonamos, mejor Sí, el de el identidad. carnet de identidad se bloquea más rápido. Exactamente. Tiene mucho más medidas de seguridad que la licencia de conducir. Tengo entendido que la licencia de conducir sí ya va a cambiar y se va a estandarizar. Claro, se va como en a Estados Unidos, que es una para todas las cosas. Oye, le devuelvo el carnet a don René, que yo sé que hoy día viene en la tarde, lo va a necesitar don René, tiene cosas que hacer, ¿o no, muchachos? Tiene su paseíto hoy día en la tarde. Carlos. Sí, tiene que hacer sus trámites, sus cositas, don René. Zumba y pasar solo fijo. Ya. Ya. Hagámosle que Perdón, hagamos. la cagué. Primero, No está pesado. De cariño. ponte los guantes. Me pongo los guantes. Vamos a hacer pasar un amigo que ya está preparado y vamos muy a bien. mostrar trajes también, cómo se utiliza y cómo se trabaja en la escena del crimen. Y aquí para el frío está perfecto este traje. Ahí vamos a ponerse guantes también. Y esta es la forma que un forense debería ingresar a la escena del crimen para no contaminar la escena ni tampoco él contaminarse con la escena. Hay que Perfecto. muchas veces tenemos peligros biológicos en la escena y tenemos que evitar que por supuesto nosotros nos contagiemos con eso. Perfecto. Me es cara conocida este señor. Oye, bienvenido el DJ entonces, Marshmello. Para no contaminar. Eso. Punto 1, clave. Guantes, sí. Es lo mínimo que uno debe hacer es guantes, especialmente cuando usted está trabajando con huellas. Y en un caso puntual, vemos el traje, que es un traje de Tyvek, lo vamos a mostrar, que tiene su cubre calzado para no dejar las huellas de calzado Ok, en la escena. claro. Claro. Y por supuesto los guantes y máscara, pero no los vamos a poner máscara ni gafas por un tema de, si no, no lo van a reconocer en su casa, entonces tenemos que echar el minuto. Pregunta, Carlos, de fama. Perfecto. cuando una escena del crimen ha sido, un sitio del suceso ha sido periciado en reiteradas oportunidades, aún así, aunque tú entres por séptima vez a periciar ese lugar, ¿tienes que utilizar todo esto? Idealmente sí, pero va a depender de la condición de la escena.
Eso es fundamental, saber en qué escena estamos trabajando y qué nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, en el mismo caso de Fernando, si vamos a trabajar una excavación, por supuesto, se puede utilizar el traje, pero no es el equipo ideal ni la ropa ideal para ese tipo de trabajo. Okay. Entonces, cada trabajo tiene su ropa ideal, su uniforme de trabajo de forma ideal. Okay. Ya. Entonces, vamos a trabajar ahora. Vamos a sacar esto un poquito para el Mi lado. café se va, muy bien. Sí, para que no se contamine con polvo. Entonces, tenemos diferentes tipos de polvo acá. Tenemos polvo negro. Bien. Se abre acá y vamos a utilizar estos pinceles que son de fibra de vidrio, y la forma ideal de usar este pincel es girarlo con el dedo índice y el pulgar, y lo vamos girando de forma circular. Es como un plumerito. Es como un plumerito, exactamente. ¿Y eso nos va a marcar las huellas dactilares? Exacto, esto nos va a ir revelando huellas dactilares. Entonces póngalo. tú lo vas poniendo ahí y... ¿Yo mismo? Tú mismo, por supuesto. ¿Dónde tiro esto? Empieza a aplicar aquí en este vaso. Apoya el No, pues pincel. tienes que apoyarlo. Eso, ahí, tal como lo ves en televisión. No, es que Se nota. se pasó. Se nota No, que ves si ya está ahí este hombre. El pulso a definir, porque No, pues esto es práctica. salí con Germán ayer, pero bueno. Mira. Ahí, esa es una, ¿no? Claro, y te das cuenta que Empezaron a aparecer. se van desarrollando. Ah, y se claro, van mira, apareciendo, manchas, claro. Y se depositan donde hay, digamos, restos de presencia humana. O sea, Exacto, es por la diferencia, digamos, de aceite. Exacto, en la sudoración y los aceites que nosotros liberamos en nuestra transpiración, los vamos a ir depositando en este tipo de superficie. Entonces, por eso es muy importante entonces tenemos algunas marcas ahí, como ustedes ven, y podemos levantar, aunque sean huellas parciales, perfecto, se pueden levantar estas marcas. Ahí se ve mejor con el contraste. Ahí, blanco. claro. Ahí se ve mucho mejor. Pero con las huellas parciales, ¿se puede determinar qué persona es o deberíamos encontrar la otra parte en algún Si tú otro tienes un elemento? sospechoso, tú ya puedes comparar ese parcial. Ya. Tienes que tener un En sospechoso. Carlos, igual que el ADN. Yo puedo separar una huella de otro si ese vaso pasó por 10 manos. Ah, Sí, claro, en una por supuesto. semana. Y sé que este es mi sospechoso. ¿Y no lo lavaron, Quiero dices tú? por ejemplo, o que por ejemplo... O se lo tomó él mismo varias veces. Sí. Claro, por ejemplo, uno no limpia una pared a cada rato, no le enjuaga. Entonces muchas personas pusieron la mano ahí y tenemos el sospechoso y quiero encontrar la huella de él acá. Pero está de él, pero hay otra encima y otra, yo puedo aislar la de él del resto, maravilloso. Sí, se puede utilizar, normalmente para eso se utiliza el mismo Photoshop con un programa especial que viene para huellas dactilares. Entonces, hay cursos que los expertos en huellas tienen que tomar con este software para poder ir sacando los colores de fondo y así ir jugando con la evidencia. Normalmente esta evidencia es una fotografía, se toma una fotografía de eso y eso es lo que se va jugando. Eso es lo que es permitido por ley, por lo menos en Estados Unidos. Perfecto. La Corte acepta que se haga esa modificación Ok. con la finalidad de ir revelando otra evidencia que pueda estar sobrepuesta. Carlos, ustedes tienen una dificultad en el sentido de que en los estrados judiciales siempre tienen que lidiar con algo que es la contaminación de la prueba. Así es. Una de las grandes dificultades es precisamente que los hechos estén efectivamente alterados, voluntaria o involuntariamente. Por lo tanto, ¿qué tanto hay que hacer para cuando uno es víctima de un delito que no se contamine el sitio de la escena? El ideal es proteger el lugar. Eso es fundamental, que nadie entre, que nadie toque ninguna cosa. Eso la gente en su casa, para que sepa, si usted es víctima de algún delito, por favor llame de inmediato a la policía y no trate de verificar nada más si le falta o algo así. Primero saque fotografía. Si usted puede sacar sus propias fotografías con su teléfono, también hágalo, porque usted está en su casa y es su teléfono. No mueva nada en el fondo. No mover nada, no tocar nada. Y de ahí va a llegar la policía especializada y va a poder trabajar con todos estos elementos que estamos viendo nosotros acá. Perfecto. Quiero invitar a la Julia que venga a trabajar. Pero hoy día, por ¿te parece? supuesto, todos los que quieran trabajar. Juli, vente para acá. Es que yo estoy impresionada, déjame aquí Esto es tranquilita. en el caso de las huellas dactilares. Solamente, En el caso de que uno de estos delincuentes, supongamos, o sospechoso haya tomado un vaso y haya tomado agua. La saliva, ¿con qué tipo de producto se verifica? O sea, capturar ADN. Exactamente, ya es levantar ADN, ahí ya hay que levantar el vaso, o puede ser un hisopado como una especie de cotón, se toma... ¿Pero qué pasaría si le ponemos este polvo negro? ¿Se contamina la evidencia? Sí, ahí hay que optar por una o por otra evidencia. En el caso de que se muchas necesite, veces por ejemplo, un vaso. Exacto. Hay productos que están saliendo ya al mercado que están Capturan protegiendo el todo en la ADN. Claro, entonces, eso es mucho mejor. Lo vamos a ver seguramente en otro bloque con otro tipo de elementos para ver sangre. Carlos,
¿Te parece si seguimos haciendo Sí, por supuesto, revisiones vamos aquí a ver. en la He mesa? querido hacer esto. ¿Por qué? Sí, aprovecha He esa querido- Por eso estoy haciéndolo Ya así. sé, pues, si sabía que tenía ganas. Las diferentes químicos son para diferentes texturas. Claro, pavillos, los diferentes para- colores son para diferentes contrastes, para Ok. realizar el contraste. Ya. Y tenemos otro tipo de... Mira ese. Este es blanco, por ejemplo, y aquí tenemos uno muy interesante que son estos polvos magnéticos. Polvos Tenemos magnéticos. Polvos magnéticos Ya. blancos ¿Como y con negros. imanes? Con imanes, exactamente. Entonces aquí tenemos Plumavit, que es otro tipo de superficie totalmente diferente. Y vamos a utilizar este polvo magnético. Y estos son los pinceles, como ustedes ven, son totalmente diferentes. Mira, como una especie de mantelo lápiz. ahí en la cámara, ahí va. ¿Se pasó? Son dos Este- pinceles igual. Son dos pinceles diferentes, pero este es el magnético, este trae un imán, este es para los polvos normales. Entonces, magnético qué yo hace? tomo todo esto con ¿Ya? este pincel y no sé si la cámara lo alcanza. Ahí viene, sí. Ahí viene. Ahí va. Y si se van dando cuenta. Mira, se empezó a subir. Oh, Porque es un polvo magnético. Ay, qué buena. Y es Oh, un se imán, adhiere- entonces se adherió se adhiere. Y si yo ya no lo necesito, suelto el imán y Los botas. Ah, lo boto. bonito. Entonces yo lo tomo. increíble. ¿Y eso para qué superficies son? Normalmente para papel, por Ya. ejemplo, toma esto y empieza Como- a pasarlo así. Como una superficie más porosa. Y para superficies más porosas, para papel. Entonces, por ejemplo, si quieres, pues, aquí hay otro. Mira, las huellas se ven pero textuales. Esta ¿Aplicar revista otra la revista? estuvo trabajando Max hace un rato. Carlos, Oye, Está si se Benja Vicuña. manipula muy cerca y se aprieta este tipo de, ¿De como pincel? de pincel, ¿también se manipulan las huellas dactilares? ¿A qué te refieres? Cuando Si uno lo aprieta en el Claro, vaso, vas a dañar la huella, la vas a rayar. Por eso Hay los que- pinceles son muy importantes que sean de fibra de vidrio muy suaves, cosa de que no raye ni Claro. dañe la huella. Antiguamente Todo eran tiene que ser de pelo de camello y el pelo de camello era muy duro, muy Raspaba. grueso, entonces raspaba. Ahora A la ya son huella. todos de fibra de vidrio.